Bien, y nos ocupamos de uno de los títulos que veníamos desarrollando recién cuando repasábamos las principales noticias de la web del diario, algo que estaba reflejado desde ayer cuando se conoció que el Colegio Médico frenó la medida del copago de la que en principio iban a echar mano y habían empezado incluso a cobrar un copago fijo cuando ocurrió el tema de la devaluación, la publicación, ¿no? La medida que tomó el gobierno, que repercutió en todos los rubros, en todos los ámbitos, y por supuesto que en el ámbito médico tampoco no fue la excepción. Ahora el Colegio Médico logró pactar mejoras en el sistema de pagos con más del 90% de las financiadoras, y entonces se frena esta medida que se había tomado después del 22 de agosto. Vamos a hablar en estos momentos ahora con el doctor Carpintero, Eduardo Carpintero, que es el secretario de Obras Sociales y Gremiales del Colegio Médico, para que nos explique esta gestión. Primero, ¿por qué se definió lo que se definió? ¿Por qué copago y no plus? Y después, ¿cómo se fue desarmando esa medida que de por sí es antipática, ¿no? Eduardo, ¿cómo le va? Buen día. Paula lo saluda. Buen día, Paula. ¿Cómo está usted? Creo que hay un poquito de desinformación en ese sentido. Yo lo estuve aclarando en otros medios, porque no es que se arregló con el 90% de todas las mutuales, ¿eh? Son 29 mutuales las que tiene convenio con Colegio Médico, Sí. 17 se logró hacer el arreglo y hay 12 que todavía están en tratativas, que esas lamentablemente hay que seguir cobrándole el copago porque hacen oídos sordos y no se puede negociar con ellas. O sea que por Así eso es que que es progresivo que quede sin efecto la medida, porque no es el 90%, sino mucho menos. claro, lo que pasa es que usted tiene que sacar el 90% porque las 8 primeras obras sociales, que son las que tienen mayor cantidad de afiliados, entonces las otras son mutuales más chicas Ajá. y hay otro, bueno, grande que tampoco, y todavía no hemos llegado a un buen término con las negociaciones. ¿Y qué significa que vayan llegando, ojalá que a la totalidad, ¿no?, de las gerenciadoras y obras sociales? Pero, ¿cómo son los acuerdos por los que paulatinamente se va retirando esta medida del copago que se determinó en algún momento hace un par de semanas? Claro, en algunas y en varias se logró por lo menos el adelanto de las prestaciones, porque a veces estaban eran muy tardías, se demoraban mucho hasta que se facture, todo eso, el médico terminaba cobrando entre 30 y 60 días generalmente. Se logró bajar en un porcentaje, no todo, porque no pueden las obras sociales enfrentar todo, entonces una parte hace como un adelanto, ¿no es cierto?, que se paga dentro de los 15 días, 20 días en lo posible, porque con esta devaluación es imposible seguir así. Así que, y otras hicieron caso a los aumentos, que hace rato que el sistema médico está solicitando aumentos, y bueno, con lo que está pasando en el país, está atento, no se podía, y con esto de la devaluación fue el puntapié inicial, porque ya muchos médicos no van a querer atender por mutuales. Esto está ocurriendo en otros lugares. En este momento me estaba viendo que en una sanatorio importante de Córdoba ya empezaron con un cobro mucho más alto, y en Mendoza también, porque los médicos no les conviene trabajar hasta que, con todos los descuentos que tiene. Es decir, el médico que trabaja en un lugar, por ejemplo, si trabaja en una clínica, tiene descuentos de la clínica, que también por ahí a veces le demora, descuento del colegio médico para ser afiliado, y así hasta que llega a cobrar, a veces no le conviene. Y los que tienen consultorio afuera, el aumento de la secretaria, la luz y todo aumentó, y el Estado decidió. No es bueno el audio que estamos recibiendo. Estamos hablando con el doctor Eduardo Carpintero, el secretario de Obras Social y Gremiales del Colegio Médico. A ver si tenemos la posibilidad de reconectar, porque es importante, ¿no?, esta información al respecto de que el Colegio Médico viene trabajando en gestionar con las obras sociales, con las prepagas, para adelantar los pagos de los servicios, ¿no? Porque algunos son a 90 días, con un nivel de inflación como el que tenemos paulatinamente, y que ha llegado a superar el 22%, fue lo declarado en última instancia en la medida dentro del paquete que había hecho público Sergio Massa en su momento, hace 15 o 20 días. Pero lo cierto es que la inflación viene calando cada vez más
en lo que van percibiendo como haberes los médicos, los profesionales de la medicina, y esto ya lo venían tratando de plantear incluso desde la pandemia, incluso desde la época de pandemia, cuando recordemos el personal de la salud, personal de la salud en general, fueron catalogados como héroes realmente. Bueno, no tuvieron incremento en lo que percibían para brindar los servicios los médicos, ni siquiera en la época de la pandemia, desde la pandemia, ¿no? Ya venían con estos planteos y tratando de visibilizar el reconocimiento que de todas maneras se vio muy demorado y ahora cada vez más con el salario que se va deshaciendo en el bolsillo con la inflación. Ahora sí lo tenemos al doctor Carpintero, a ver si lo podemos escuchar bien. ¿Me escucha bien usted? Sí, ahí le escucho bien, no sé si me escucha. Sí, yo lo escucho bien. Se había empezado a cortar Perfecto. la explicación que estaba haciendo recién y me parecía importante retomarla para poder escucharla en su totalidad. Claro, no, lo que pasa que el problema de los médicos, es decir, cuando ven una consulta, después viene, si trabajan en una institución, tiene todo el gasto, porcentaje de la institución que trabaja, después un porcentaje en el colegio médico, y después si le pagan a los 60 días, imagínese, no le conviene trabajar por la mutual. Claro, entonces cada vez más profesionales dejan de atender por determinadas mutuales, pero a la vez, y esto quería preguntarle, doctor, ¿a las mutuales le autorizaron de nuevo, como vienen haciendo paulatinamente desde el gobierno nacional, un aumento del 7%, después del cual se viene un congelamiento por 3 meses? No, lo que pasa es que así, que estos aumentos, ellos los trasladan, cuando a la superintendencia de un aumento, se traslada, lo pueden trasladar a los médicos, tienen que dar el traslado, pero no puede ser más del 90%. Y las mutuales, lo que ocurre, que a veces no lo dan directamente, a veces lo dan en 2 meses, a veces, eso es lo que estamos negociando. Entonces, ha sido taxativo, que apenas de los aumentos lo tienen que transferir ellos inmediatamente. Y hay muchas cosas que han quedado muy relegadas, muchas prestaciones han quedado relegadas. Por no ejemplo, tan solo la consulta. Por ejemplo. Y, por ejemplo, algunas prácticas, ¿no es cierto? La otra vez estamos viendo con los especialistas de ORL, que hay muchos que a veces no sé si van a seguir atendiendo, y, por ejemplo, la medirectomía, por ejemplo, estaban bastante atrasadas, se logró mejorar. Los patólogos estaban atrasados. Los pediatras, imagínense un pediatra, tiene que ver no sé cuántos chicos tiene que ver por día para poder vivir, con una consulta. Usted, acuérdense que no compra... Con 1.000 pesos no compra un criollito. ¿Cuánto se está pagando la consulta de un profesional en promedio, ¿no? Por parte de las obras sociales? Sí, estaban en 2.000, 2.800, 3.000 y ahora se han logrado mejoras. Van a llegar a 4.000 y pico, algunos 5.000. Va mejorando. Eso por parte de las obras sociales. ¿Cómo? Eso por parte de las obras sociales es lo que le paga la obra social o la mutual al médico. Exactamente. Desde el Consejo Médico, ellos ponen una consulta de 6.000 pesos, que es lo mismo que están cobrando en Mendoza, que ya no atienden más por mutuales. Directamente las consultas, la gente tiene que pagar porque no le reciben la mutual. En Mendoza no atienden más por mutuales y pagan, por ejemplo, 6.000 pesos la consulta. Por ejemplo, en la consulta, el valor es de 6.000, ya hace rato que vienen negociaciones, vienen chocando, y ya hay varios que se han unido, y dijeron, bueno, no, nosotros la consulta la hacemos y la cobramos. Y le pusieron un valor ético de ese monto, y sí, las prácticas sí, se la están autorizando, pero las consultas no. Doctor, en Buenos Aires también, usted ha visto que el Sanatorio Austral le cobra la cirugía, ya está cobrando la cirugía. Está cobrando 20.000 pesos para una cesárea, un parto, una apendicectomía, una urgencia, le cobran 20.000 pesos arriba. Es para no quedar en valor negativo. Las instituciones no es claro, y ahí se vuelve a armar esta discusión y esta cuestión de la salud pública con la privada, y el que no tiene para pagar el valor de la consulta tiene que trasladarse al servicio público, y bueno, y eso tiene otra problemática. Exactamente. Quería preguntarle por la diferencia entre lo que fue en su momento la decisión de cobrar este copago, que es un valor fijo, un monto acordado por el colegio médico, y lo que significa un plus, en donde cada uno determina el monto. El copago es una adicional a lo que le correspondería cobrar al médico, lo que debería pagar, ¿no es cierto?
Como no dieron aumentos, eso es lo que se considera. Y esto lo registra la Superintendencia de la Nación, no es aleatorio. ¿No? Y el médico cuando lo cobra le tiene que dar un recibo y esa gente puede ir a reclamarlo a la mutual. También hay que acordarse que veo que las mutuales, mucha gente está dejando las mutuales algunas, la gente que no llega a un monto por grupo familiar de 2 millones de pesos, puede pedir a la mutual de pagar menos, que no le aumenten, porque la mutual está, yo también soy afiliado, pago una mutual, y están aumentando continuamente, aumentan. Sí, prácticamente mes por claro, medio. Lo que pasa claro. es que ese trámite es muy engorroso también, doctor. Hay que creo, hacerlo, creo que es por internet. pero lo tienen todos que los aceptar. meses hay que hacerlo. Es una declaración jurada que hay que hacer todos Claro, los meses. sí. No es sencillo, digo, hay gente que tiene que destinar mucho tiempo que a lo mejor a veces no tiene Sí, para, eso es cierto, para bueno, tratar de defender un poco su bolsillo. Lo cierto es Claro. que ahora desde el Colegio Médico van tratando de solucionar el tema del copago, pero ¿en Sí, qué sí, sin porcentaje duda. podría describirlo usted? No, por eso le digo, casi un 60% de las mutuales están ya solucionado el problema, momentáneamente. Hay mutuales que nos piden por 3 meses, sí, ya sé que estamos en elecciones y todo eso, pero no podemos asegurar porque no sé qué cambio va a haber. Ve usted, el gobierno saca medidas rápidas y bueno, y a veces perjudican a un sector y el sector va a reaccionar. Yo viajé al norte, quise cargar combustible y ahí YPF, como no le permitían el aumento de combustible, no vendían. Claro. Y así, cada uno defiende sus cosas, pero esto ya llegó a un límite, como usted explicó bien, los médicos vienen del COVID, nosotros vemos las facturaciones, hay médicos que no le alcanza la facturación, yo veo médicos que tienen que poner plata de afuera, también tienen unos beneficios, esas cosas, pero a veces no le alcanza la facturación. Es complicado. Y yo, bueno, creo que la solución a todo esto de base va a ser, no sé, el próximo gobierno que venga que haga un nuevo plan de salud, porque así estamos complicados y no vamos bien. Y lo otro, que Sí. me parece, bueno, que la gente no se sienta mal, hay gente que no puede pagar la mutual. Está la parte pública, está funcionando, el hospital funciona, la maternidad Cowell funciona, están los dispensarios. Hay gente que viene acá, saca turno a veces y me dice, doctor, vengo a hacerme el palio, pero usted tiene un dispensario cerca, hágase el Papa Nicolau ahí, no gaste, y la maternidad se hace ecografía, en el hospital se hace ecografía. Es decir, de alguna forma paliar este momento, es que todo como si estuviéramos casi con COVID de vuelta, pero tenemos que solucionar el problema de la gente. Eduardo Carpintero, el secretario de Obra Social y Gremiales del Colegio Médico, en contacto con Puntal AM. Le agradecemos la comunicación. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias a ustedes por poder difundir esto. Hasta luego, que ande muy bien.